En la profundidad de la noche, una maravilla de la naturaleza despliega sus alas. El murciélago. Muy buenas tardes. A nombre de Fundación UNAM, del Colegio Nacional y del Consorcio de Universidades por la Ciencia, la Universidad de las Américas Puebla y un conjunto de universidades, les agradecemos nos acompañen en este ciclo de documentales de divulgación científica, Universidades por la Ciencia. Nos acompañan el presidente de Fundación, nuestro presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Meade, la licenciada Araceli Rodríguez, de nuestra directora ejecutiva, la maestra Margarita Flores de Inmedia, que es la productora de este ciclo de documentales de divulgación científica, de ciencia en todos lados. Y nos acompaña el doctor Rodrigo Medellín, a quien van a ver en un momento en este documental sobre el murciélago y el agave. El ciclo ha sido uno de los proyectos más exitosos que hemos tenido de divulgación en los últimos años y cubre una gran diversidad de temas, como vamos a ver en un momento. Y entre ellos tenemos estos el que presentamos el día de hoy, de el murciélago y el agave. En este proyecto participa una gran cantidad de universitarios de la UNAM y de muchas otras universidades, como vamos a ver, y es realmente un orgullo el hacer esta presentación. Vamos a pasarle la palabra al presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Meade. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos y me da mucho gusto saludar en primer lugar a Jaime Urrutia. Es gracias a él que podemos hacer este esfuerzo que está resultando verdaderamente formidable. Este consorcio de universidades por la ciencia está enfrentando las circunstancias actuales con imaginación, con talento, con creatividad y con un espíritu innovador que está permitiendo que muchas universidades del mundo se unan, se vinculen para presentar su visión, su análisis, su aportación a distintos campos de la ciencia y de la investigación. Es muy grato que participe nuestra Universidad Nacional. Hoy vamos a tener un especialista en el Instituto de Ecología, Rodrigo Medellín, que nos va a hablar precisamente del murciélago y el ágave, pero hemos tenido ya otras presentaciones. Y hay dos vetas fundamentales que yo quiero subrayar, que están abriendo un camino y que están sentando un precedente inédito para explorar nuevas vías de conocimiento, de relación, de vinculación entre las distintas universidades, sus maestros, sus investigadores y sus alumnos. Es una beta primera en donde hemos tenido la presentación de científicos sobre temas muy diversos. Ya tuvimos una presentación sobre la evolución de los pájaros con una que se llamaba precisamente el pollo magnífico. Uno de los objetivos principales de la fundación, como lo es el de dar becas y apoyos a estudiantes, pero esto está muy principalmente vinculado a todo el espacio de divulgación y de investigación científica. Para nosotros, dar becas en el caso de las de movilidad significó llevar a los alumnos a muchas universidades y a muchos espacios para que profundizaran y conocieran más de distintas culturas, de distintos idiomas, de distintas formas de conocimiento. Pero al utilizar esta vía electrónica, al podernos comunicar a distancia, las posibilidades que se abren se potencian de una manera muy singular, de una manera muy amplia y nos abren puertas gigantescas. Queremos agradecer la presencia, la participación y el entusiasmo de Jaime Urrutia. Él fue quien nos abrió esta posibilidad. Él es miembro del Colegio Nacional, él es miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y él es miembro también del Consejo de Fundación UNAM.
Es su esfuerzo, su participación, su entusiasmo el que abrió esta posibilidad. Y saludo también porque ha participado con el mismo entusiasmo a Martín Serrano de la Universidad de Puebla y de la Universidad de las Américas de Puebla, igual que a los otros que están aquí presentes, a Margarita, que es quien ha elaborado los videos, y de manera especial a Rodrigo, nuestro especialista, en este caso de la UNAM, que nos va a hacer la presentación que hoy vamos a tener la ocasión de disfrutar. Subrayo de nuevo cómo la pandemia, con todas sus dificultades, con todos sus retos, con todas sus adversidades, nos está permitiendo con talento y con imaginación superar sus aspectos más adversos y enfrentarnos con entusiasmo y con dedicación a esta nueva forma de conocimiento. Gracias a todos, gracias a nombre de Fundación UNAM, gracias a los apoyos que nos dan las autoridades universitarias para poder incursionar con entusiasmo y seguramente con éxito en la realización de este proyecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a nuestro presidente de Fundación UNAM y el consorcio de Universidades por la Ciencia es coordinado por la doctora Araxi Urrutia del Instituto de Ecología y el doctor Martín Serrano de la Universidad de las Américas Puebla. Las actividades se han ido ampliando y ahora vía Fundación UNAM tenemos cobertura también en TV UNAM, en TV UNAM y en muchos otros medios a los cuales estamos llegando. Entonces, realmente es un placer. El doctor Serrano nos va a comentar nada más la estructura de este consorcio, la cual día con día ha ido incrementándose. Por favor, doctor Serrano. Muchas gracias, doctor Urrutia. Perdón. Muchas gracias también al licenciado Dionisio Mid. Siempre es un placer escucharlos y siempre es un placer estar aquí. Yo me siento muy contento de poder participar en este consorcio de Universidades por la Ciencia porque es una actividad realmente muy importante para todas las universidades. No queda restringido a que sean las universidades públicas o que sean las universidades privadas. En este consorcio y en este momento, paradójicamente es que nos encontramos más lejos físicamente, pero es cuando estamos más cerca y eso a mí me hace muy feliz y ciertamente a los miembros de nuestra comunidad. El Consorcio de Universidades por la Ciencia, tiene como objetivo principal darle voz y presencia a investigadores nacionales e internacionales con el fin de promover colaboración en temas de investigación y también en la divulgación de la ciencia misma. El consorcio está formado, como pueden ver, por Fundación UNAM, la Universidad de las Américas Puebla, el Instituto de Ecología de la UNAM, el Colegio Nacional, a quien agradezco mucho el apoyarnos en la realización de estos foros. También está formado por el Centro de Ciencias de la Complejidad, Biosfera 2 de la Universidad de Arizona, la Universidad de Arizona, el Centro de Estudios Mexicanos UNAM en el Reino Unido, el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, el Milner Center for Evolution de la Universidad de Bath en el Reino Unido y el Chicxulub Center for Scientific Research and Advanced Studies. En la parte de abajo pueden ver, tenemos Twitter y también tenemos una página en Facebook desde donde también transmitimos y enviamos información. Sin más, les agradezco nuevamente el que estén aquí y le envío un saludo muy cordial también al doctor Medellín. Muchas gracias. Muchas gracias y pasamos la palabra a la productora de este ciclo de documentales, la maestra Margarita Flores, quien es la autora, de hecho, intelectual del ciclo. Por favor. Perdón. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a los que están aquí en el panel y a todos los que se han unido a través de las diversas plataformas que nos ha ofrecido la Fundación UNAM y todo su esfuerzo con las universidades y al Colegio Nacional. Muchas gracias que nos permiten mostrar esta serie de documentales de divulgación científica que hemos hecho, de la serie Ciencia en Todos Lados. Pues hemos hecho 5 temporadas de esta serie de Ciencia en Todos Lados
Y en esta última tuvimos la oportunidad de hacer un documental con el doctor Medellín, con otras de sus colaboradoras, que es la maestra Leonora Torres, ¿no? Que realmente también es espectacular y hace una participación en el documental. También está Enrique Scheinbach, que es también del Instituto de Ecología, que él nos habla mucho del agave. Y bueno, pues el doctor Rodrigo Medellín, que es investigador titular del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, que, bueno, que es un gran conocedor de los murciélagos, defensor, y bueno, se le conoce también como el Batman mexicano, ¿no? Realmente en el documental hacemos un trabajo junto con él para dar a conocer a la población, al público, quiénes son estos personajes maravillosos, quiénes son, cómo son, de qué viven, sobre todo esta especie, ¿no? La polinizadora, que tiene su relación con el agave. Y con otras plantas. Entonces, a mí me gustaría que viéramos el documental. El documental dura más o menos 30 minutos, más o menos, un poquito menos. Tiene subtítulos en inglés, y después estará aquí el doctor, está también el realizador, el querido Rodolfo, que también pues le puso toda esta creatividad, ¿no? Para que pudiéramos mostrarles cómo está este documental. Este documental además ha sido galardonado varias veces. Hemos tenido el honor de haber sido, nos dieron el premio como el mejor documental científico en el año 2019, por Pantalla de Cristal. Ha estado también en el festival, estuvo en el Festival de Nueva York, me dicen, y fue nominado al mejor documental de Las Diosas de Plata. Usted ha tenido un montón de cosas, no solo por la realización, sino también por la postproducción, por efectos visuales, y también tuvo una nominación por mejor investigación. Es un documental que estamos muy orgullosos de poder haber hecho y que tengamos la oportunidad de mostrarlo gracias a este proyecto tan interesante de los Jueves en la Ciencia. Nos tiene muy contentos. Muchas gracias a la Fundación, gracias don Dionisio, gracias Araceli, doctor Urrutia, como siempre, pues muchas gracias. Entonces, pues si quieren, pasemos a ver el documental y después de eso vayan haciendo sus preguntas, las recopilamos y después comentarios y preguntas al doctor Rodrigo Medellín estarán en posibilidad de hacer. Entonces, sin más, ¿por qué no corremos el video? Yo quería nada más agregar un par de cosas. Bueno, que les digas cómo van a poner las preguntas y reconocer también la presencia de Emilio Vieira, el productor que está al pie del cañón, día sí y día también, en la producción de mezcales amigables con los murciélagos. Ustedes van a ver a Emilio en el documental, es un gran tipo. Nada más, gracias. Sí, cómo no. Muchas gracias, Emilio. Pues Emilio sale en el documental, es un productor de mezcal que participa en el documental y que bueno, que tiene todo este cuidado para hacer mezcal bat friendly, ¿no? Que ustedes ahora también lo verán. Y la cuestión sería, la logística sería que hagan sus preguntas en el chat de la plataforma en la que estén y las vamos a ir recopilando para que al terminar el documental podamos recopilarlas y dar paso a sus respuestas. Muy bien, pues ahora sí creo corremos el video, si les parece bien. El que creó todo, creó también la noche. Me dio su potestad, la fuerza y el poder para curar los males. Cuando los hombres nacen,
Soy yo quien los vigila, y soy también yo quien cuando mueren corta el hilo que une sus almas con la vida. El que creó todo, creó también las flores. Flores para los dioses del día, flores para los dioses de la noche. Aquí, la oscuridad nos guía. Dispersamos su semen, su néctar, sus semillas. Solo así podemos preservar la vida. El sol cae y comienza su prospección. Solo bajo el manto de la oscuridad encontrará lo que busca. El doctor Rodrigo Medellín ha dedicado su vida a esta misión, ajustando su ritmo diurno a horarios nocturnos. Desde su guarida en el Instituto de Ecología de la UNAM, ha luchado para defender a los mamíferos de México durante más de 40 años. Pero este ser tiene un lugar especial en su corazón. Un ser esencial para los ecosistemas que otorga beneficios que la mayoría de la población desconoce. Rodrigo es el protector de los alados nocturnos. Las cuevas fueron una de las primeras moradas de los humanos. Contienen vestigios de la evolución del hombre primitivo. Tapizadas de piso a techo con pinturas, grabados y relieves, las cuevas también son el hogar de muchos otros organismos. Nuestros antiguos vecinos podrían estar de paso buscando un refugio o estar perfectamente adaptados a la vida cavernícola. Por siglos, el murciélago ha intrigado a diversos científicos que valientemente se han aventurado en las entrañas de la Tierra para estudiar los secretos de esta criatura, que además de ser una maravilla de la aeronáutica, inspiración para diseñar sonares y ultrasonidos, es vital para actividades millonarias como la agricultura y la elaboración de textiles, además de las industrias del tequila y del mezcal.
La mala fama del murciélago se remonta a la antigua Europa, donde los guardianes de la noche, al salir volando de las tumbas, eran considerados almas malignas. Cuando llegaron los europeos y colonizaron este continente, traían consigo algunos mitos que hicieron que la imagen pública de los murciélagos se viniera estrepitosamente para abajo, y en ese momento se convirtieron en aliados del demonio, en enviados del mal, en todo lo sucio y feo que hay sobre la tierra. En el arte medieval se representaba a los demonios con alas de murciélagos, seres devoradores de la esencia de la vida. Mientras en Europa los demonizaban, los habitantes de Mesoamérica rendían culto al dios murciélago como custodio del inframundo. También conocido como mariposa de carne, el murciélago representaba la dualidad de la naturaleza. Aunque era comúnmente asociado a la muerte y a la oscuridad, también otorgaba el don de la fertilidad y la regeneración. Era asociado con tiempos de abundancia y cosecha. Así, los murciélagos eran venerados en vez de temidos. Otro de los estigmas que afecta muy fuertemente la imagen pública de los murciélagos es este mito de que están llenos de enfermedades y de que cuando yo entro en contacto con un murciélago me voy a llenar de enfermedades y me va a dar rabia y me va a dar esto y me va a dar aquello. Nada más lejos de la realidad. Los murciélagos son de los animales más injustamente maltratados del mundo. Vamos empezando por lo básico. ¿Qué son los murciélagos? Los murciélagos, igual que nosotros, son mamíferos. Paren a sus crías vivas y les dan lechita de beber a los bebés. Tenemos una grandísima diversidad de murciélagos y apenas estamos empezando a rascar la superficie de lo que tenemos que conocer, de lo que tenemos que estudiar para entender a ciencia cierta los grandes beneficios que recibimos de los murciélagos. Leonora Torres Knupp, maestra en ciencias por la UNAM, es ecóloga y montañista. Los mamíferos carnívoros y los murciélagos han sido objeto de su formación académica. Se ha especializado en el estudio de los organismos y sus interacciones con el ambiente. Promueve estrategias de conservación y analiza el cambio climático. Los murciélagos normalmente están asociados a las cuevas. Sin embargo, están en todos los ecosistemas del mundo, excepto en el Polo Norte y en el Polo Sur, en los ecosistemas más fríos. Este es un ejemplo de esto. Es un bosque de pino-encino donde existen diversas especies de murciélagos. Los murciélagos son animales extraordinarios. Son el único mamífero que vuela. Son el segundo grupo de mamíferos más diversos del mundo. Hay aproximadamente 1.300 especies y en México tenemos un poco más del 10%, 138 especies. Los murciélagos se pueden alimentar de 5 formas diferentes y esto se ve reflejado en las adaptaciones que tienen. Los murciélagos insectívoros tienen orejas grandes para escuchar mejor a sus presas. Pueden comer el equivalente al doble de su tamaño en bichos en solo unas horas. Los murciélagos que comen peces han desarrollado técnicas auditivas para encontrar y cazar a su presa bajo el agua. Tienen garras muy largas en las patas traseras. Los hematófagos producen una enzima en la saliva que evita la coagulación. Solo 3 de las más de 1.300 especies se alimentan de sangre. Los frugívoros
tienen mandíbulas fuertes para poder masticar la fruta. Son responsables de diseminar muchas especies de semillas. Los carnívoros son más grandes que el resto de las especies. Pueden llegar a comer otros murciélagos y ayudan a regular la cantidad de roedores. Los nectarívoros tienen lenguas alargadas, con papilas vellosas para absorber el néctar. Son vitales para la reproducción de gran variedad de plantas. Los murciélagos pueden volar una distancia de casi 100 kilómetros por noche y alcanzan hasta 160 kilómetros por hora en el aire. Cada especie representa una pieza esencial en el rompecabezas del mundo natural. Interconectadas de innumerables maneras, las especies deben coexistir y relacionarse. Enrique Scheinbar ha elegido estudiar una pieza bastante espinosa de este rompecabezas. Los agaves son una familia de plantas emblemáticas de México, y el Instituto de Ecología de la UNAM es el mejor lugar para estudiarlos. En la vida nada es gratis, y en el mundo natural tampoco. Las relaciones entre organismos tienen un costo, y los agaves necesitan ayuda de otras especies para sobrevivir. Enrique es la persona indicada para ayudarnos a entender qué es lo que ofrecen los agaves a cambio de esta ayuda. Cuenta la leyenda que Hecatl-Quetzalcóatl, el viento cósmico, se enamoró de Mayahuel, una hermosa tzitzimín que vivía en el firmamento. Entonces la sedujo, hablándole lentamente al oído, y ella accedió bajando por su espalda hacia la tierra. Se unieron formando un árbol de 2 ramas. La madre de Mayahuel, que no permitía este casamiento, hinchada de ira, rompió totalmente este árbol. Hecatl-Quetzalcóatl, muerto de dolor, entierra estos pedazos de los cuales surge Mayahuel, el maguey de la tierra. Agave es un género sumamente diverso. Existen más de 250 especies en el mundo, de las cuales el 70% se distribuyen únicamente en México, lo que nos hace ser el país de mayor diversidad de especies en el mundo. De manera natural se distribuían desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Sudamérica. Antiguamente se utilizaban sus espinas justamente para hacer escarificaciones en distintos rituales. Se utiliza mucho su fibra, las flores se pueden comer y pues ni hablar del mezcal y del tequila, junto con el chile, el nopal, el maíz, que es ícono de lo mexicano. Los agaves tienen una de las flores más espectaculares del reino vegetal. Pueden llegar a medir desde 2 y hasta más de 15 metros de altura, generando en la punta muchísimas flores que atraen a muchos animales. Durante el día es muy común poder observar que vienen a visitar abejas, abejorros, algunos colibríes y algunas palomillas, pero lo más importante ocurre durante la noche, cuando cientos de murciélagos llegan justamente en búsqueda de néctar y a cambio polinizan a la planta generando las semillas. El néctar y el polen de las flores son un recurso que utilizan las plantas como recompensa por el servicio de la polinización. Una flor necesita que algo o alguien le traiga el polen de otra flor para poder reproducirse. Y la manera en la que logra atraer polinizadores es a través de la recompensa que les da a sus visitantes. Un agua muy dulce conocida como néctar.
La planta puede tardar desde 15 hasta más de 20 o 25 años en poder generar esta gran flor, y el esfuerzo de la planta es tal que al final de generar la flor, la planta muere. Una cuestión muy interesante de los agaves es que existen más de 250 especies completamente distintas unas de otras, que surgieron hace apenas 11 millones de años, que no es nada en tiempo evolutivo. La estrecha relación que existe entre los agaves y sus polinizadores, los murciélagos, pudiera haber empezado desde ahí, cuando los agaves no tenían las inflorescencias que tienen ahora, y los murciélagos poco a poco fueron seleccionando cada vez inflorescencias más grandes, y los agaves fueron ofreciendo cada vez más recursos a sus polinizadores. Los ecosistemas proveen de diversos servicios cuando están bien conservados y cuando están saludables. Por ejemplo, un bosque de pino puede proveernos de la purificación del agua, la purificación del aire, la estabilización de los suelos, la captura de carbono, incluso ayudan a la mitigación del cambio climático. En los últimos 50 años, la selva lacandona ha perdido más del 72% de su territorio debido a la terrible deforestación y explotación. Los murciélagos además nos ayudan a recuperar, a regenerar las selvas, regenerando la selva por medio de dispersar las semillas de la selva. Tenemos estudios recientes que demuestran que solamente en la selva lacandona se dispersan del orden de 27 a 30 millones de semillas cada año gracias a los murciélagos. Y gracias a eso, en los bosques mexicanos podemos encontrar zapotes, ciruelas, guayabas, nanches, capulines y mucho más. Mira, Nora, ya cayó aquí un murciélago bien interesante. Este es un Leptonicteris yerbabuene, un murciélago polinívoro. Estos murciélagos tienen más o menos unos 50 millones de años de separación evolutiva con los ratones. Entonces no podemos decir que sean ratones con alas de ninguna manera. Y podemos ver también que el ala es una mano perfectamente evolucionada para el vuelo. Si quieres, deténle la punta del ala allí. Y aquí podemos ver cómo el ala es primero el brazo, luego el antebrazo, luego aquí está el pulgar, el dedo índice, el dedo medio, el dedo anular y el dedo meñique. Entonces el ala es la mano, por eso se llaman quirópteros. Keir, mano, pterón, ala en griego. Las alas de los murciélagos son mucho más flexibles y les dan una capacidad de vuelo mucho más ágil que a cualquier ave, porque esta membrana está viva, está llena de vasos capilares, está llena de músculo, y entonces ellos pueden hacer el ala más angosta o más ancha dependiendo de sus necesidades en vuelo. La hoja nasal les sirve para colocar, para orientarse en el aire. Cuando va moviendo la hoja nasal quiere decir que está emitiendo su ultrasonido para escuchar. La biomimética es la ciencia que imita lo natural y no es fortuita, pues la evolución lleva millones de años experimentando y refinando sus diseños. Leonardo da Vinci estaba obsesionado con las alas de los murciélagos y basó sus máquinas voladoras en la estructura de los quirópteros. Estos ingeniosos seres poseen otra arma oculta que continúa inspirándonos. La ecolocalización consiste en orientarse por medio de escuchar el sonido que rebota en los objetos frente al emisor del sonido. Encontrar presas en cielo abierto representa un reto hasta para el mejor cazador.
Y cuando tu presa es del tamaño de una polilla, la dificultad aumenta. Cada eco que captan los oídos del murciélago le permite orientarse en el espacio. Conforme el murciélago se acerca, los ecos se vuelven más frecuentes, como un crescendo que culmina en un ataque mortal. Mientras los murciélagos lo usan en el cielo, los humanos utilizamos el sonar submarino, un sistema similar para detectar objetos o también para ver dentro de nuestro cuerpo. Uno de los instrumentos que podemos utilizar para estudiar murciélagos se llama un detector de murciélagos. Este cuadrito que tengo aquí me ayuda a detectar a los murciélagos que están gritando alrededor porque tiene un micrófono ultrasónico, un micrófono que capta los gritos de ultrasonido, de sonidos que no escuchamos los seres humanos, y los convierte en una imagen visible en la pantalla del aparato. Con este aparato podemos darnos cuenta de que están muy activos los murciélagos. Aquí podemos detectar Enteronotus parnelli, que está volando por aquí. Este murciélago tiene una llamada a una frecuencia muy constante de aproximadamente 65 kHz. Ahí está gritando, pero como no está gritando enfrente del micrófono ultrasónico, no lo está detectando. Yo lo voy a mover y aquí en la pantalla se va a ver su llamada. Ahí está, justo ahí. Esa llamada con sus armónicos, pero es la principal, la de 65 kHz, es la que nos dice que es un Pteronotus parnelli. Estamos aquí en el Rancho de Limón, que pertenece al municipio de Morelia, y aquí con mi familia nos dedicamos al cultivo del agave cupreata. Bueno, mi papá tiene cultivándolo en el año 2004, empezó a cultivarlo, y anteriormente solamente lo hacían con puro maíz silvestre, con puro cupreata silvestre. Se estaba acabando el maguey, porque solamente había silvestre y la gente lo estaba sobreexplotando, entonces por eso decidimos hacer el cultivo del cupreata. El programa de Bat Friendly es un programa, nos invitaron la gente de la UNAM y de Tequila Interchange Project. Es un programa que nos avisaron hace un par de años, que era un programa piloto, que tenemos que dejar un 5% de quiotes. El quiote es cuando le empieza a salir la fluorescencia al agave, al maguey, cuando empieza a madurar. De todo el total de magueyes que inquiotan en el campo, hay que dejar el 5%. Y nosotros decidimos entrar a ese programa porque creemos que el murciélago nos ayuda en los campos bastante, porque el murciélago, hacer la polinización, transmite una diversidad genética entre un maguey y otro. Entonces los magueyes, entre mayor diversidad tengan genética, los magueyes son más resistentes a plagas y enfermedades. Entonces eso nos genera muchos beneficios. Nuestras mismas plantas tienen mayor resistencia y adaptabilidad a los mismos terrenos de donde son los magueyes. Mira, aquí es donde guardamos nuestro mezcal, en esta cava, y lo guardamos en vidrio, pues porque así el mezcal conserva mejor su sabor y mejora sus calidades organolépticas de este mezcal. Bueno, pues ya mi familia tiene ya 6 generaciones elaborando mezcal, desde el tiempo de mi bisabuelo, don Mateo, que ya elaboraba mezcal mediante prácticas sustentables. ¿Quieres probar un mezcalito? Sí, claro. Pues salud por el murciélago. Salud por el agave. Cada día de nuestras vidas está tocado por un murciélago. Si hoy nos comimos una tortilla, si nos comimos un maíz en cualquier forma, estamos conectados con los murciélagos. Si nos pusimos una prenda de algodón, estamos conectados con los murciélagos. Nos comimos una pitaya, conexión con los murciélagos. Nos bebimos un tequila, conectados con los murciélagos. Frijol, arroz, casi todo el alimento que tenemos, lo tenemos gracias a que los murciélagos
han protegido nuestras cosechas por medio de alimentarse de las plagas que afectan a esas cosechas. Reconozcan y agradezcan el gran beneficio que nos dieron los murciélagos y levanten su vaso y brinden por los murciélagos y les agradezcan el gran beneficio que nos dieron. Los agaves representan un recurso fundamental para los murciélagos y demás polinizadores, pero también son muy importantes para nosotros, ya que de ellos obtenemos muchísimos recursos, por solo mencionar las fibras, el mezcal, el tequila, el pulque y por supuesto nuestra propia identidad. De ahí que es muy importante que cuidemos a Mayahuel. Hola, ya regresamos del programa, espero que lo hayan disfrutado. Ya tenemos aquí algunas preguntas, mi querido Rodrigo. No sé si quieres, antes de que pasemos a las preguntas, decir algún comentario, querido Rodrigo. Pues sí, efectivamente, Margarita, fíjate que ahorita aquí, mientras se transmitía, estaba yo chateando precisamente con Nora, y hablábamos, Nora y yo, de que es un verdadero orgullo que este documental sea un documental 100% mexicano, con recursos mexicanos, con talento mexicano, con técnica mexicana, con gente como ustedes. Esto es de enorgullecerse en cualquier contexto. Entonces, otra vez quiero felicitarlos a ti, a Rodolfo y a todo el equipo de producción, porque han hecho un trabajo verdaderamente maravilloso. Pero pues adelante. Muchas gracias. Pues yo quiero también aprovechar, antes de pasar a las preguntas, agradecer al equipo. La verdad es que sí, el equipo de Ciencia en Todos Lados pues ha hecho un trabajo pues lleno de pasión y de amor por la divulgación científica, ¿no? Pues la investigación fue hecha por Cecilia y por Yonyo, la realización obviamente por el querido Rodolfo, la gente de M31, todo ese enorme equipo, la producción por Erandi, por Leticia,
¿no? Por Dulce en la coordinación de postproducción. Agradecer a Daniela Cafagui, ¿no? Otra de tus alumnas, Rodrigo, que nos prestó sus ilustraciones para poder mostrar la diversidad de los murciélagos. Otros ilustradores también que participaron, los animadores, al equipo de Moisés y de todas estas animaciones, la música, en fin, creo que sí se hizo un equipo bastante profesional para hacer este tipo de programas. Entonces, bueno, pues muchas gracias que lo vieron, qué bueno que podemos compartirlo. Y bueno, hay muchas preguntas, querido Rodrigo. Aquí me ponen, pregunta Fer Díaz, que lo está viendo por YouTube, dice, ¿cómo afectaría ecológicamente la disminución de esta especie? Bueno, de estas especies, porque acuérdense que es muy difícil hablar de el murciélago, dado que hay más de 1,400 especies. Fíjate cómo está avanzando la ciencia, que en el documental Nora menciona que hay 1,300, y había 1,300, hace, ¿qué? 2 años que lo hicimos, y ahora ya son más de 1,400 especies, y hay muchos roles que juegan en los ecosistemas. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, el caso de los que se alimentan de insectos. Si los perdemos, ustedes imagínense que nada más, y esto lo hemos hecho, también lo hemos documentado, en la franja fronteriza norte de Sonora a Tamaulipas existen más o menos de 20 a 40 millones de murciélagos de una sola especie, el murciélago guanero, un insectívoro. Cada millón de esos murciélagos se alimenta, destruye 10 toneladas de insectos cada noche, cada millón. Si estamos hablando de 20 a 40 millones nada más en la franja fronteriza, pero esa misma especie está aquí en la Ciudad de México, tú imagínate qué pasaría si de la noche a la mañana desaparecen. La cantidad de insectos que vendría de regreso, olvídate, se acaban nuestras cosechas. Y eso se ha demostrado en muchos lugares y nosotros tenemos estudios excluyendo a los murciélagos a que vinieran a comerse a las plagas y se causa un daño a las hojas en un 30%, en un 40%. Hemos demostrado que los murciélagos son responsables por lo menos el 30% del algodón que se produce en el mundo. Entonces, imagínate, sería una catástrofe espantosa. Muy bien, a ver, aquí Álvaro Manzano pregunta, ¿cómo hacer refugios para murciélagos en las azoteas? Muy buena pregunta. Mira, tenemos varios programas en ese sentido. Hemos trabajado con la Normal de Maestros, donde tenemos algunas casas de murciélagos. Cualquier persona en su casa, en el lado del edificio donde vivan, en la azotea, en el árbol de la esquina, lo que sea, pueden poner lo que se llama casas de murciélagos, que es un proyecto muy bonito que se puede hacer en colaboración con la familia, puede ser un proyecto familiar, donde tú pones, son las casas más o menos así de unos, déjame echarme para atrás, como de unos 50, 60 centímetros de alto por 15 centímetros de ancho, por unos 40 centímetros de grueso, ¿no? Y ahí adentro pones paneles de madera. Hay mucha información en internet, nosotros mismos la tenemos, si quieren visitar bioconciencia.org, ahí están planos para hacer casas de murciélagos, la ponen ahí en el edificio y con eso van a ayudar mucho a los murciélagos. Ok. Aquí te hacen también otra pregunta. Jorge Alberto dice, ¿cómo atraer a los murciélagos a nuestras plantaciones de agave? No tienen que hacer nada más que permitir que los agaves florezcan. Los murciélagos son impresionantes. De hecho, el año pasado, una alumna mía, Alma Moreno, que creo que conociste también, Margarita, me reportó que su hermana viviendo cerca de Tlalpan y el viaducto, que es una plancha de concreto y de pavimento. Ahí, en el jardín de la hermana, había un agave floreciendo y ahí estaban los murciélagos. No tienes que atraerlos. Si tú tienes flores de agave o flores de cazaguate o flores de cacto columnar, etcétera, van a llegar los murciélagos. Ok. Aquí hay otra pregunta que dicen que se ha visto que hay una certificación Bat Friendly en Jalisco para el tequila. Que ¿Cómo se podría hacer eso mismo para el mezcal en Oaxaca?
Ah, definitivamente, lo estamos haciendo. Ya tenemos varias áreas tan reconocidas, mucha certificación. Nosotros les damos un reconocimiento a aquellos productores que hacen las cosas bien, dejando ese 5% que Emilio Vieira mencionó en el documental. Entonces, la UNAM y el Tequila Interchange Project, que es un programa de la industria del tequila y del mezcal, nos aliamos y les damos un holograma que va en la botella. ¿Cómo lo pueden hacer? Muy fácilmente. Busquen la página badfriendly.org. En badfriendly.org vienen las características, nos mandan un correo electrónico a la dirección que está ahí en badfriendly.org, nosotros les mandamos los requisitos, etcétera. Ustedes nos dicen, pues este año ya cumplimos, miren, aquí está. Entonces nosotros mandamos a nuestros equipos a que chequen que hay el 5%, que estén llegando los murciélagos, que se produzcan semillas y que ellos usen las semillas para replantar sus campos. Ok. Hay varias preguntas en relación a algunas enfermedades que puedan transmitir los murciélagos al ser humano y otras preguntas que están justamente relacionadas con la aportación del virus del COVID. Muy bien, pues ese lo podemos reunir muy claramente en una sola respuesta. En primer lugar, quiero invitarlos a que visiten la página del Colegio Nacional, porque la doctora Julia Carabias nos invitó a Jorge Soberón, a Rodolfo Dirso, a mí, a varios otros, a comentar esto precisamente, y tuvimos una larga charla explicando por qué los murciélagos de ninguna manera son los responsables de la pandemia actual, no son los responsables. Y esto es parte de esta injusta mala fama de la que hablábamos en el documental al principio. No es cierto que los murciélagos te den la rabia, y que los murciélagos te den esto y que los murciélagos te den aquello. Hoy por hoy, más del 90% de los casos de rabia en humanos se deben a perros no vacunados con rabia que han mordido a un ser humano. Y solo el otro 10% o menos se debe a mapaches, a zorros, a zorrillos, a tlacuaches o a veces, extrañamente, a murciélagos que han mordido a una persona. Ahora, claro, si tú encuentras un animal silvestre en tu casa o en el campo, pues no lo vas a manipular, porque el animal silvestre va a tender a defenderse y como se va a defender, pues te va a morder. Y nadie quiere que lo muerdan, sean murciélagos o tlacuaches o mapaches, pues te va a morder. Mejor déjalos en paz. Y luego, respecto a las enfermedades, entonces, quedamos que esta COVID viene de un virus que es transmitido por los humanos, no es transmitido por los murciélagos para nada. Más de 9,5 millones de personas, desafortunadamente, hoy han adquirido el virus. Y todos esos 9,5 millones de personas lo han adquirido de otro ser humano, no de un animal. Tal vez el primer caso puede haber sido un pangolín, una civeta, una serpiente, un pájaro o algún murciélago que le transmitió esto al ser humano en algún momento. ¿Quién sabe cómo? Nadie sabe cómo. Debe haber habido un huésped intermediario entre el virus del murciélago y el virus del COVID. Ahora, para terminar de aclarar este tema, el coronavirus de los murciélagos tiene 96% de similitud genética con el virus del COVID, 96. Y por eso algunos académicos han dicho incluso que el virus del COVID viene de los murciélagos. Lo siento. Eso es tanto como decir que como nosotros compartimos el 99% de nuestro material genético con un chimpancé, entonces nosotros venimos de un chimpancé o ellos vienen de nosotros. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que los chimpancés y nosotros compartimos un ancestro común, posiblemente hace 3 millones de años, 4 millones de años, etcétera. Y en el mismo caso, el virus de los murciélagos y el virus actual del COVID y el virus de las civetas y el virus de los pájaros y el virus de los pangolines comparten un ancestro común, no sabemos hace cuánto tiempo, y de allí diversificaron.
Pero hoy por hoy, si pasa un murciélago contra ti, no te va a pasar absolutamente nada. Hay que dejar a los murciélagos en paz. Muy bien. Aquí hay una pregunta con respecto a eso. ¿Cómo podemos difundir la conservación de murciélagos? Pues hablando precisamente con este tipo de documentales, invitando a tu familia, a tus amigos, a los colegas de la oficina, cualquier charla que tengan, platiquen de murciélagos. Hoy tenemos muchas oportunidades gracias al Zoom, gracias a Google, lo que sea, de platicar con sus amigos. Bueno, pues platiquen con sus amigos y sírvanse un mezcalito, idealmente que sea bat friendly, ¿verdad? Y entonces les cuentan, oye, pues, ¿qué crees? Fíjate que esto que nos estamos bebiendo, pues se lo debemos a los murciélagos, a que no sabías tú. Y entonces es un tema de conversación muy bonito que empieza a difundirse de boca a boca. Pero claro, los medios tienen mucho que ver. Estos documentales nos ayudan muchísimo a sacar esta información allá afuera. Más allá de eso, se pueden hacer muchas cosas, como lo que decíamos al principio, de la casa de los murciélagos, de poner una casita para murciélagos. Tenemos un proyecto que aquí estoy dando la primicia, un proyecto con la Ciudad de México. Vamos a hacer con el gobierno de la Ciudad de México noches de murciélagos. Vamos a invitar a la ciudadanía, siempre manteniendo sana distancia. Vamos a hacer 40 noches de murciélagos, donde vamos a ir a diferentes parques de la ciudad con ese detector de murciélagos que vieron en el documental, y vamos a ver qué murciélagos están volando alrededor de nosotros, ¿no? Para que la gente vea que estamos rodeados de ellos y que les debemos mucho. Muy bien, que ese es padre proyecto. Si algunas especies de murciélagos tendrán mayor capacidad de ecolocalización que otros. Definitivamente, porque la ecolocalización depende de las necesidades del propio murciélago, ¿no? Evidentemente, los que mejor ecolocalización tienen son los que se alimentan de insectos, porque tienen que andar volando buscando su alimento y tienen que detectar un zancudo que puede estar a 3 metros, a 5 metros, a 10 metros de ellos, y esos tienen un sonar impresionante, una ecolocalización impresionante, que lo detectan y se van enfocando, como lo decíamos también en el documental. Esos son los que tienen el mejor sistema de ecolocalización. Claro, los que comen frutas o los que comen néctar y polen de las flores, pues no necesitan un sonar, una ecolocalización tan sensible, tan fino. Ellos muchas veces, sobre todo estos murciélagos que veíamos en el documental, se orientan por el olfato, y estamos sospechando, pero eso lo estamos haciendo, es work in progress, como dicen, estamos haciendo los estudios, estamos viendo si utilizan la vista, porque tienen ojos grandes, ustedes los vieron allí, tienen ojos bastante grandes, con la luz de la luna, por supuesto que se ve el quiote, la inflorescencia del agave, se ve contra el cielo muy fácilmente y a distancia. Es posible que eso estén usando también los murciélagos estos murciélagos para poder llegar a ellos. Ya. Mira, aquí te preguntan, ¿cuántas especies de agaves son palizadas por murciélagos y cuál es su distribución? Dice que si hablamos de Leptonipteris hierbabuena. Bueno, ese es el murciélago magueyero que sale en el documental, aunque son 3 especies de murciélagos realmente las que más frecuentemente visitan los agaves. ¿Cuántas especies de agaves son polinizadas por murciélagos? Hay 2 grupos grandes de agaves. Los agaves que les llamamos paniculados, los que sacan sus ramitas así, se ramifican las inflorescencias, y los agaves espigados, que tienen nada más una gran espiga donde están las flores así. Usualmente se reconoce que los paniculados, los que se ramifican, son polinizados por murciélagos, y esos son como un 60-70% de las especies de agaves. Pero también recientemente aquí en La Pera, camino a Cuernavaca, hemos encontrado que los murciélagos también están visitando los agaves espigados. Entonces, hasta ahorita todavía tenemos muchas interrogantes. Son más de 200 especies de agave, como decía Enrique en el documental, y tenemos idea de la historia natural, de la biología floral
de un puñado, a lo mejor de 10, de 15, de 20 especies. Falta mucho por conocer. Con decirles que ni siquiera se conoce la biología floral de agave tequilana, el agave que se usa para el tequila. No se conoce la biología floral de ese, ¿tú te imaginarás? Wow. Que si nos comentas algo sobre la contaminación lumínica y los murciélagos. Órale, esta persona ha leído, de verdad, ¿eh? Qué bárbaro, muy bien, muchas felicidades. Efectivamente, las luces de la ciudad atraen un montón de insectos y por lo tanto atraen un montón de murciélagos de ciertas especies. Entonces, por ejemplo, si vamos, ahorita no porque está medio haciendo frillito, pero cuando pase esta onda fría, si manteniendo su sana distancia, pasean por el Zócalo en la noche con las luces grandes de Catedral y de Palacio Nacional que atraen a muchos bichos, nada más denle 2 o 3 minutos viendo a los bichos, viendo a los focos y van a ver a los murciélagos que van a estar comiéndose los bichos ahí. Ahora, esos son los que se benefician de este aspecto, de la luz que tenemos en las ciudades. Pero hay otras especies que son mucho más sensibles a esa luz y que se retiran una vez que hay mucha luz, porque prefieren estar en la oscuridad total. Entonces, hay murciélagos que son beneficiados por esta luz y otros para los cuales la contaminación lumínica se convierte en una amenaza y los eliminamos de los ecosistemas urbanos. Claro. Aquí esta es una pregunta para Rodolfo. Hay un par de preguntas que quieren saber cómo se grabó al murciélago en vuelo, Rodo. Gracias, pues el doctor Rodrigo nos encargó que no estresáramos a los murciélagos y entonces pusimos unos detectores de movimiento en una cueva y cuando pasaba por ahí el murciélago se prendían las luces porque tampoco los podíamos molestar con, pues, ahí en su casa, pues, ¿no? Entonces cuando pasaban por ahí detectaba este movimiento y se prendían las luces. Y teníamos una cámara con control remoto y tiraba a 480 cuadros por segundo, porque esto lo hacía rapidísimo y entonces de esta manera lo logramos captar en cámara lenta, ¿no? De esa manera fue que lo logramos capturar y bueno, fue con un equipo de biólogos, con Cecilia, con Miguel Ángel, que aparte de ser biólogos son también cineastas y entonces pues tuvimos todas las precauciones y todas las recomendaciones del doctor y así lo logramos. Yo quiero agregar un poquito porque el trabajo de Rodolfo fue verdaderamente espectacular. No quiero que me echen la culpa de que fue el doctor Rodrigo, él nos dijo que no los molestaron, no para nada. O sea, entraron todo el equipo de producción con una ética profesional absoluta, con un respeto al mundo natural, no hicieron nada forzado de ningún tipo de cosa, y entonces eso hizo que se dieran las condiciones para lograr esas tomas maravillosas sin molestar a los murciélagos. Y eso, de veras, lo quiero reconocer a ustedes, porque no son muchos grupos, muchos equipos de filmación los que respetan esas reglas. Y una vez más, muchísimas gracias y felicidades por el trabajo, Rodolfo. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctor. Yo quiero agregar un comentario con respecto a pues estos seres extraordinarios, así como el murciélago, pues también está el escorpión, las serpientes, las arañas, el lobo. Pues las especies no son buenas ni malas, o sea, nosotros somos los que les ponemos esa etiqueta, ¿no? Y si hay algo rescatable que tenemos de esta situación de pandemia, es que la naturaleza nos está jalando las orejas, nos dio un pequeño zape y nos dicen, oigan, humanos, bájenle a su consumismo voraz, ¿no? Tengan un poco de respeto por la casa que ustedes vinieron a habitar, porque realmente tenemos muy poco tiempo aquí, y esas especies pues han estado aquí antes que nosotros y seguramente estarán cuando ya no estemos, ¿no? Buenísimo comentario, Rodolfo. Muchas gracias, Rodo. Dice, aquí hay muchas, pero creo que nada más vamos a tener como unos minutos. Te las haré llegar para que
las pudieras responder luego, pero Claro, mira, con por gusto. ejemplo, aquí te dicen una, ¿qué opinas del control y manejo en murciélagos hematófagos ante la ganadería? Bueno, los murciélagos hematófagos o vampiros son 3 especies de las más de 1,400 que existen en el mundo, 3 de las 140 que tenemos en México, que efectivamente se alimentan solamente de sangre de aves y de mamíferos. Ellos originalmente, antes de que llegaran los europeos a este continente, pues vivían en densidades muy bajas porque dependían de la sangre de animales que viven en densidades bajas, como tapires, venados, jabalíes, tepezcuintles, etcétera. Pero cuando llegan los españoles y ponen el ganado y ponen los caballos y ponen los cerdos, pues es ponerle la mesa a un animal que es muy oportunista y entonces las poblaciones de murciélago hematófago se van para arriba y nosotros los seres humanos interpretamos eso como, ese es un problema para nosotros, ese es un enemigo de nosotros, pero realmente es un problema que nosotros nos causamos a nosotros mismos. Ahora, en la situación actual, en el momento que estamos viviendo, tristemente, si alguna cosa que estás haciendo no genera dinero, no importa, no sirve de nada, ¿no? Y lo malo es que si no metemos nosotros los que trabajamos en ecología y conservación de murciélagos, si no metemos la mano cuando hay un problema de murciélagos hematófagos mordiendo ganado en algún lado, la gente local lo va a tomar en sus manos y se van a ir a la primera cueva y a quemarla o a tapiarla o a dinamitarla, etcétera. Entonces, tristemente es bien paradójico y bien difícil en mi posición, pero el programa para la conservación de los murciélagos de México, ahorita tenemos presencia en 22 estados del país, y en esos 22 estados, si alguno de nuestros aliados que están trabajando con nosotros para conservar murciélagos me dice, oye, ¿qué crees? Hay murciélagos que están atacando al ganado acá y la gente ya se empezó a quejar. ¿Qué hacemos? Ahí voy yo, o mando a mi equipo, mando a una brigada a poner el control de los vampiros y a bajar las poblaciones, porque si no, perdemos a los benéficos, ¿no? Y eso lo hemos estado haciendo muchas veces, mucho tiempo, todo el tiempo lo estamos haciendo. Y la otra cosa que estamos haciendo es que con la SADER hemos estado durante muchos años dándoles cursos a los brigadistas de la SADER, de las brigadas de control del derriengue, que así se llama la rabia cuando le da al ganado, para explicarles cómo identificar a los vampiros, cómo aplicar el control eficientemente, cómo respetar a los murciélagos insectívoros, polinívoros, nectarívoros, etcétera, y dejar en paz a esos y, bueno, reducir las poblaciones de murciélagos hematófagos. Duele el corazón de verdad, porque además son animales interesantísimos. Pues, no sé si en el panel hay alguna pregunta dentro de los panelistas que quisieran hacer al respecto o comentario. Yo quisiera agradecer también al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano por permitirnos nos prestan los materiales para hacer estas transmisiones. Muchas gracias por el esfuerzo que en esta administración y en las pasadas administraciones hemos tenido para poder hacer estos materiales. La verdad es que son muy, muy, muy valiosos y la idea siempre ha sido tratar de llevar este contenido que hacen ustedes, los científicos, de una manera muy lúdica, que atrape, atractiva para la población en general. Entonces, de verdad, nosotros estamos muy contentos y queremos seguir haciendo este tipo de trabajo en conjunto con todos ustedes y muy orgullosos de estar en esta transmisión. No sé si alguien del panel quiere tomar la palabra. Bueno, también para agradecer mucho a todos los que nos han acompañado y que tienen interés en esta serie de documentales y reiterarles la invitación. El ciclo forma parte de este consorcio y organizado por Fundación UNAM y por el Colegio Nacional, la Universidad de las Américas en Puebla y las dependencias universitarias de la UNAM. Y el siguiente jueves
tenemos la presentación del documental sobre el buque oceanográfico Justo Sierra, que también forma parte de este ciclo de ciencia en todos lados. Sería nuevamente vía las plataformas que tiene Fundación UNAM. Y el reiterar los comentarios que nos hizo ya el presidente de Fundación UNAM de que uno de los intereses principales es el de promover y difundir la ciencia, y que esta es una de nuestras actividades principales. En los ciclos de documentales participa un número muy alto de investigadores de diferentes áreas, pues yo creo que la mayor parte de las universidades y centros de investigación en el país y también de fuera. Entonces, realmente, pues felicidades a todos los que han hecho posible el contar con estos ciclos, y agradecerle, reiterarle el agradecimiento al Servicio Público de Radiodifusión. Por lo que a mí respecta, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Para agradecer también a Jaime esta oportunidad a nombre de Fundación UNAM también, y sí mencionar que este esfuerzo que va ahora a la mitad, estamos a la mitad del ciclo, estamos a la mitad de la presentación de los videos, y sí suscita tanta imaginación que ya nos hace pensar cómo pudiéramos armar el siguiente ciclo con una participación todavía más diversa de universidades, todavía más diversa de presentación de videos que puedan originarse también en las investigaciones de otras universidades, porque estamos sembrando, yo creo que un camino nuevo, un camino que abre múltiples posibilidades. Y mencionábamos en la ocasión anterior, y hoy lo quiero subrayar también para que lo vayamos meditando, que es tan valioso el esfuerzo que se está haciendo, que estamos considerando la posibilidad de que pudiera también generarse una edición pues videograbada ya, con las presentaciones y con los videos y con la riqueza de las preguntas y respuestas que aquí se están haciendo, pues para dejar un testimonio de la riqueza, del valor de la participación de una iniciativa como estas. De manera que reitero el privilegio que es para Fundación UNAM participar en un esfuerzo como estos, agradecer nuevamente a Jaime su empeño, a la Universidad de las Américas, y pensar de una vez y casi sugerirlo como iniciativa que pudiéramos ir pensando qué vamos a hacer en el siguiente foro. Nosotros armamos un foro 2020 hace 5 o 6 años y resultó tan interesante y tan exitoso que año tras año lo estamos repitiendo, justamente motivados por este interés. Y yo creo que esta experiencia que nos ha vinculado por primera vez en esta forma inédita, como ya dije, nos suscita la reflexión y el entusiasmo para poder volver a armar otro evento de estas naturalezas, con estas características, y si se pudiera, todavía con una participación más nutrida de universitarios, de investigadores de distintas partes del mundo que se suman a un esfuerzo de este alcance. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. En estos ciclos tenemos mañana una presentación en forma de conferencia sobre un sitio muy interesante en la zona maya, uno de los primeros centros ceremoniales construido hace alrededor de 3000 años. Y la ponencia es sobre el origen de la civilización maya a cargo de un investigador en la Universidad de Arizona, el doctor Takechi Inamota. Entonces, les reiteramos con mucho gusto esta invitación a nombre de todos los que participan en este consorcio y a nombre de Fundación UNAM. Y agradecemos pues todo la labor muy exitosa de parte de Inmedia y de nuestra productora Margarita Flores, que ha coordinado el día de hoy, esta tarde, la transmisión. Muchas gracias al doctor Serrano y Urrutia por la coordinación del consorcio de universidades por la ciencia.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Perdón. a todos, gracias Margarita, gracias Rodrigo, gracias Jaime, gracias a todos. Gracias. Yo nada más quiero decirles que según los reportes tuvimos muchas vistas, como más de 250 por YouTube, por Facebook más de 100, por Twitter casi 200, entonces creo que estuvo nutrido. Hay muchas preguntas que pediré que luego te las podamos hacer llegar, Rodrigo, porque sí hay bastantes, no nos da el tiempo para contestar todas, pero muchas gracias a todos, y pues qué éxito. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos, si me permiten. Es un privilegio verdadero para la Universidad de las Américas Puebla poder estar en este foro, poder participar en este esfuerzo. Nuevamente, no me canso de darle las gracias realmente porque estamos muy contentos de poder estar aquí. Y muchas gracias al doctor Rodrigo Medellín y por supuesto a todo el equipo de Inmedia por hacer este esfuerzo. Por supuesto que me encantaría que la Universidad de las Américas Puebla y otras que son parte de este consorcio pudieran contribuir también con ideas originales, con investigación que también se hace en las otras universidades, pero por supuesto la ciencia que se hace en la UNAM pues merece ser vista. Y siempre es un gusto y un privilegio poder estar en los eventos de UNAM, en los eventos de Fundación UNAM, en los eventos de Colegio Nacional. Muchas gracias. Ha sido un placer poder platicar con ustedes un momentito. Por ahí yo quería rescatar una última pregunta de alguien que decía que si se pueden hacer producción de aguacates amigables con los bosques. Esa es una de las grandes lecciones que estamos aprendiendo en esta pandemia. Tenemos que replantear la relación con la naturaleza. De hoy en adelante tenemos que buscar productos e impulsar productos que sean amigables con la naturaleza. Definitivamente que se pueden hacer el cultivo de aguacates y que cada aguacatito tenga su etiqueta, así como la traen, pero que diga este aguacate se produjo de manera amigable con los bosques. Por supuesto que sí. Y ahorita, otra primicia, estamos empezando a producir carne de res amigable con los jaguares. Ya luego les cuento esa historia. Nos vemos. Muchas gracias, pues mucho que hacer y mucho que difundir. Muchas gracias, Araceli, don Dionisio, doctor Serrano, Aratzi, doctor Urrutia, Rodo, muchas gracias. Creo que terminamos la transmisión. Gracias.